quizás, obviamente, al hacer esto para empresas, ayudarles a solucionar este problema, nos puedes quizás un poco explicar cuál es la mejor forma de hacerlo, ¿no? Más allá de quizás usar algo como Talentum, quizás una manera de poder hacerlo. De una, mira, a ver, cuando estamos hablando de reclutamiento y a ver, nosotros, así como muchas compañías, tenemos ese desafío de conseguir, por ejemplo, personas en tecnología que tenés, es un problema de oferta, no hay la cantidad suficiente de personas. Entonces, uno lo que tiene que entender es que el proceso de reclutamiento y de conseguir una persona no empieza cuando le haces una oferta al trabajo, ¿cierto? Empieza desde el primer touch point que tenés con el usuario. Al final, reclutar a una persona es lo mismo. Es irónico porque conseguir que un cliente más es o un menos tema, es un tema de costumbre. Es un tema es un proceso de venta. Simplemente aquí Claro. lo que estás vendiendo es una oportunidad laboral, ¿cierto? Entonces, una de las cosas donde las compañías cometen muchos errores es en el tema de no preguntarle al usuario qué es lo que quiere, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos, pues te lo cuento en Talento, pues ¿qué hacemos con el equipo? Con muchas, digamos, todas las personas que trabajan conmigo, yo tengo un Excel donde sé cuál es el sueño de cada una de esas personas. ¿Para qué razón? Para poder ver cómo la compañía les ayuda a ellos a cumplir ese sueño, ¿cierto? Pero digamos, una de las cosas que estamos estableciendo ahora en los procesos de selección de talento es preguntar eso desde el principio. Entonces, cuando vos le preguntas eso desde el principio al candidato, lo que empieza a pasar es que el candidato el nivel de confianza de una se dispara. Cuando el nivel de confianza se dispara porque pucha, me preguntaron a mí y se preocuparon por preguntarme qué es lo que a mí me interesa, me están escuchando, en esta empresa me van a escuchar, y eso es mucho de la cultura que uno crea en la organización. Acá Entonces, te puedo cortar, Mateo, un minuto, porque me parece súper fascinante. Quiero que la audiencia lo tiene, o sea, guarda tu pensamiento ahí. Dale. Porque vamos a volver en esto. Primero, me encanta cómo has puesto que es un HR experience, ¿no? Todo esto, y uno no te has dado cuenta, y tal vez es un red flag, o sea, algo que hartos empleados se pueden alarmar cuando preguntas a alguien qué es lo que quiere, y a veces esa persona no sabe lo que quiere, no sabe dónde quiere llegar. O sea, hay una falta de visión en la persona que estás contratando. ¿Cuál es tu perspectiva en eso? Y de ahí retomamos la conversación con reclutamiento. A ver, dentro de eso, pues, a ver, obviamente hay que verlo mucho de acuerdo al cargo que estés buscando, ¿cierto? Obviamente, si estás buscando un cargo más operativo, pues digamos, son personas que no han tenido la oportunidad de tener espacios y formación donde les han enseñado esto, ¿cierto? Si estás buscando un cargo más directivo, una persona que vaya a liderar equipos, eso es súper importante, ¿cierto? A ver, una de las cosas es que una de las cosas que es muy importante acá por lo que me acabas de preguntar es, no puede haber progreso si no hay self-awareness, ¿cierto? Es decir, si no hay autoconciencia de cuáles son mis skills, cuál es mi inventario de skill sets, yo en qué soy bueno y en qué no soy bueno, es imposible que haya progreso. ¿Por qué? Porque no soy consciente de mis debilidades. Entonces, de hecho, y casualmente en estos días no sé si has visto una cosa que se llama el Drucker-Koenig Effect, que es básicamente que cuando vos estás empezando a hacer algo, vos te sentís súper confiado, ¿cierto? Ya. Y en la medida que lo empezás a hacer, te das cuenta que no sos tan bueno haciéndolo, entonces tu confianza empieza a bajar, ¿cierto? Y después, cuando ya te vuelves un experto, pero estoy hablando top 50 en el mundo, nunca tu confianza vuelve a ser tan alta como al principio cuando lo empezaste a hacer. Y la razón de esto, yo cuando descubrí esto, para mí esto fue como mind blowing, pues, te digo, para mí fue como, wow. O sea, yo no, ¿por qué no había entendido esto antes? Esto no lo explicaron en una conferencia en el proceso de aceleración con Google hace como un año. Y una de las cosas que es muy, muy interesante de esto es que todo esto relacionado con el síndrome del impostor, todas estas cosas, está relacionado con esto, y es el nivel de confianza no propiamente está asociado a tu capacidad del nivel de performance que tenés. Y cuando no tenemos conciencia de nuestro nivel de performance que tenemos o nuestro nivel de habilidad, tendemos a juzgar a los otros muy mal por su nivel de habilidad, pero además de eso tendemos a sobreestimar nuestras capacidades de delivery, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, cuando estás buscando una persona que sea más directivo, que estés buscando esa persona que tenga más esa capacidad dentro de la organización de liderar equipos, etcétera, vas a tener que profundizar mucho más en eso. Entonces, volviendo al tema de reclutamiento, ya después de haber hecho ese paréntesis. Entonces, en el tema de reclutamiento, ¿qué es lo que es muy importante? Mira, tienes que diseñar. A ver, una de las cosas más importantes es que las compañías no diseñan una experiencia de reclutamiento.
Entonces, desde ejemplos como desde el principio decirle a la persona que va a entrar a trabajar acá, ¿por qué no debería trabajar acá? Entonces nosotros, te doy un ejemplo, esto no nos lo inventamos nosotros, esto yo lo copié de David Vélez de Nubank. Ellos tenían un deck de cultura de la compañía. Y les decían, venga, acá va a esperar esto, va a esperar esto, va a esperar esto, no va a esperar esto, esto y esto. Nosotros dentro de esto le decimos a las personas cuando van a entrar a la compañía, la cultura que nosotros estamos montando es una cultura de transparencia y confianza. Y para la transparencia y confianza es muy importante que nosotros te podamos dar la retroalimentación y te la vamos a dar. Entonces, una persona que, por ejemplo, se equivoque y se sienta súper frustrada cuando le dan retroalimentación en talento, va a durar un mes, 2 meses y se va a aburrir y se va a mamar porque básicamente le van a estar dando mucha retroalimentación. Porque nosotros sí creemos mucho en ese progreso. Entonces, si me preguntas, digamos, a nivel de reclutamiento, hay como 5 claves. La primera clave es definir muy claramente cuál es ese proceso y es definir ese journey del candidato, ¿cierto? La segunda parte es cómo establecer confianza y vender el trabajo. Y es vender el trabajo desde cada una de las partes, desde cuando montamos un aviso, cuál es la personalidad que estamos vendiendo y que podemos poner en el aviso. Es que un aviso es como un copy, ¿cierto? Claro. Después, cuando estamos haciendo la entrevista, una de las cosas más importantes es que el usuario siente esa confianza, entonces hacerle preguntas de qué es lo que quiere, ¿cierto? Entender qué lo motiva, porque si sabemos qué lo motiva, podemos alinear la oferta con lo que la persona está buscando. Entonces hay personas que los motiva más el dinero, hay personas que los motiva más el aprendizaje, hay otras personas que los motivan mucho más la autonomía. Entonces, si entendemos cuáles son esos elementos que motivan a esa persona, vamos a poder hacerle una oferta que haga ese match. Ojo, no se trata de engañarlo, se trata de buscar realmente de personas que tengan fit con la compañía. Después es hacer un proceso de chequeo muy clave. Entonces, hacer una primera entrevista, una segunda entrevista. Lo ideal es hacer 4 entrevistas. No todas las compañías tienen presupuesto para hacer eso. Básicamente es porque todos tenemos sesgos cognitivos, entonces tendemos a contratar personas que son como nosotros o como nosotros queremos ser, ¿cierto? Ya. Muy buen seguimiento en el proceso y es venderle el proceso. Acá, perdón que te corte en esta parte, dices estas 4 rondas de entrevista, que sea la misma persona, que sea otra persona, las que hace esa ronda, diferente persona, ¿qué es lo que recomiendas? Diferentes personas, exacto. Eso de diferentes personas. Después de 4 no hay un estudio de Google muy interesante que ellos se dieron cuenta que después de 3.8 entrevistas, por eso lo subo a 4, ya el nivel de sesgo de contratación desaparece o ya no baja lo suficiente como para seguir haciendo ese esfuerzo. Entonces se recomienda 4 personas. Y finalmente es un tema de entender muy claramente, una cosa que es muy importante también es definir la ficha del cargo, ¿cierto? Y es definir claramente qué es lo que estoy buscando. ¿Cómo vamos a medir a esta persona? ¿Cómo se mide el éxito de esta persona? ¿Cuáles son los indicadores con los que los vamos a medir? ¿Y cuáles son los objetivos que tiene? Y explicarle a esa persona cuáles son esos objetivos que tiene. Porque muchas veces cuando las personas entran a trabajar en una organización, no tienen la más mínima idea de lo que tienen que lograr. Y después entonces dentro de la organización dicen, no, es que esta persona no es buena, pero es que la persona nunca sabía que tiene que lograr. Nosotros tenemos una herramienta de listening que básicamente lo que hace es que le pregunta a los empleados constantemente y una de las preguntas es si tiene claro los objetivos. Muchas veces nos damos cuenta que el 50% de las personas no tiene claro cuáles son los objetivos que tiene que lograr. Y finalmente, una cosa que también es uno de los grandes errores cuando estamos reclutando y consiguiendo talento, es que después de que contratamos a la persona, ya pensamos que no hay que hacer nada más. Los 3 primeros meses vos te tenés que enfocar en lograr que esa persona por un lado se vuelva productiva, pero en entender también qué roadblocks, qué no le está funcionando, qué podemos hacer para que esa persona se sienta mucho mejor en el trabajo. Si tenemos una persona que esté preocupada de todo este proceso, que cree el proceso muy bien, que cree ese journey, que cree la ficha del empleado, que cree cuáles son las preguntas y se estandarice este proceso, se dé buena retroalimentación, hay, estudios que muestran que disminuye la rotación hasta el 80%. Y hay unos libros, pues digamos que es muy interesante porque esto lleva desde los últimos, yo creo que esto no ha cambiado mucho en los últimos 20 años la forma como se hace. Lo que han salido son herramientas que se vuelven habilitadores, porque talento no cambia el proceso de cómo haces un proceso de selección. Talento lo hace más fácil. Un agilizador en ciertos procesos manuales, eso es. Exacto. Y te agiliza comunicaciones. En vez de que tengas que revisar, una persona en un día revisa creo que es como 200 hojas de vida, talento eso lo hace como en 5 minutos. Entonces lo que te hace es que lo hace mucho más rápido, pues. Claro. Sí, y no, esas serían las claves. Si quieres una de las cosas...
Si quieres, una de las cosas que podemos hacer, te puedo mandar un link donde tenemos un ebook que habla de los procesos necesarios para montar un proceso de selección y compartirlo con la audiencia. Sí, mándamelo, vamos a ponerlo ahí en el show de las notas. Increíble. Gracias por ver este episodio. Si te gustó nuestro contenido y sacaste valor, por favor déjanos saber qué piensas en los comentarios, como también suscribirte a este canal de YouTube. Esto nos permitirá llegar a mejores expertos y también emprendedores alrededor de la TAM. Y también llegar a más personas con ganas de llevar su vida al siguiente nivel como tú. Y también nos ayudará a formar una comunidad de gran impacto. Y si estás buscando aprender, emprender y también expandir tus conocimientos, aquí te dejo 2 formas gratuitas de cómo hacerlo. Número 1, únete a nuestra comunidad de Quiero Emprender en Facebook. Y número 2, síguenos en Facebook, Instagram y TikTok. Te dejo los links en la descripción. Nos vemos en el siguiente episodio.